Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a este espacio. Es un placer enorme tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que se encuentren de maravilla, con las pilas cargadas y listos para sumergirnos en un tema que de verdad me apasiona y que sé que a muchos de ustedes también les resonará. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado rondando en mi cabeza, algo que me impulsa, me motiva y, en definitiva, me inspira a dar lo mejor de mí cada día. Y si el título lo dice todo, vamos a desgranar por qué Kerem Bürsin se ha convertido en mi inspiración definitiva y mi secreto de motivación. Sé que muchos de ustedes lo conocen, lo admiran, pero hoy quiero ir un poco más allá de la superficie. Quiero contarles cómo su trayectoria, su actitud y su forma de ver la vida se han entrelazado con mi propio camino, convirtiéndose en un motor silencioso pero poderoso. Prepárense para un viaje que espero les resulte tan inspirador como a mí me resulta hablar de ello. Y antes de zambullirnos de lleno, si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Comencemos por el principio. ¿Quién es Kerem Bürsin para muchos? Un actor talentoso, carismático, con una sonrisa que derrite corazones y un físico que quita el aliento. Pero para mí, y estoy seguro que para muchos de ustedes que comparten esta admiración, es mucho más que eso. Es un ejemplo de perseverancia, de cómo los sueños, con trabajo duro y dedicación, pueden convertirse en realidad. Recuerdo la primera vez que lo vi en pantalla, y no fue hace tanto tiempo, créanme. Había algo en su presencia, en su energía, que me capturó. No se trataba solo de la actuación, sino de la pasión que transmitía, de la autenticidad que emanaba de cada uno de sus gestos. Me di cuenta de que no era solo un rostro bonito, sino una persona con una historia detrás, con luchas, con éxitos, con una filosofía de vida que empezaba a resonar conmigo. Y es precisamente esa filosofía de vida la que se ha convertido en mi principal fuente de inspiración. Kerem ha hablado en numerosas ocasiones sobre la importancia de creer en uno mismo, de no rendirse ante los obstáculos, de abrazar los fracasos como lecciones y de mantener siempre una actitud positiva. Son conceptos que suenan a cliché, lo sé, pero cuando los ves encarnados en alguien, cuando ves los resultados tangibles de aplicar esa mentalidad, entonces el mensaje adquiere una fuerza diferente. Por ejemplo, su camino en la actuación no fue lineal. Tuvo que enfrentar rechazos, momentos de duda, pero nunca dejó de luchar por su sueño. Esta resiliencia me ha enseñado que los no son el final del camino, sino desvíos que te obligan a ser más creativo, más fuerte y más determinado. Me ha recordado que cada tropiezo es una oportunidad para levantarse con más fuerza y aprender. Cuando siento que las cosas se ponen difíciles, pienso en él, en su tenacidad, y me digo a mí mismo, si él pudo superar esto, yo también puedo. Además de la resiliencia, otro aspecto fundamental de su inspiración para mí es su ética de trabajo. No hay duda de que tiene talento, pero el talento por sí solo no lleva lejos. Lo que he podido observar, a través de entrevistas, documentales y su propia actividad en redes sociales, es una dedicación implacable. Horas de ensayo, de preparación física, de estudio de personajes. Es un recordatorio constante de que el éxito no llega por arte de magia, sino a través del esfuerzo continuo y la disciplina. Cuando me encuentro a mí mismo postergando tareas o sintiendo pereza, su imagen viene a mi mente y me pregunto, ¿qué estaría haciendo Kerem en este momento para mejorar? Esa pregunta me ayuda a enfocarme, a dejar de lado las excusas y a ponerme manos a la obra. Es un impulso que me saca de mi zona de confort y me empuja a dar ese extra que marca la diferencia. Pero la inspiración no se detiene ahí. Kerem Bürsin también es un ejemplo de cómo mantener los pies en la tierra a pesar del éxito. En un mundo donde la fama puede corromper fácilmente, él ha demostrado una humildad y una gratitud impresionantes. Siempre se muestra agradecido con sus fans, con su equipo, con las oportunidades que ha tenido. Esta sencillez es algo que valoro enormemente. Me enseña que por muy lejos que llegues, es fundamental recordar tus orígenes y ser agradecido por cada paso del camino. Esta humildad me ayuda a mantenerme enfocado en mis metas sin dejar que el ego se apodere de mí. Me recuerda que el verdadero éxito no se mide por la cantidad de seguidores o el reconocimiento externo, sino por la integridad y los valores que uno mantiene a lo largo de su vida. Otro punto clave en mi motivación, que encuentro reflejado en Kerem, es su pasión por el aprendizaje y el crecimiento personal. No se conforma con lo que ya sabe o ha logrado.
Siempre está buscando expandir sus horizontes, aprender nuevas habilidades, explorar diferentes facetas de su arte y de su persona. He visto cómo ha incursionado en diferentes proyectos, cómo se ha desafiado a sí mismo con roles complejos, y todo esto demuestra una sed insaciable de conocimiento y mejora. Esto me inspira a mí a nunca dejar de aprender. Me anima a salir de mi rutina, a probar cosas nuevas, a leer, a informarme, a cuestionar. Me recuerda que la vida es un viaje de constante descubrimiento y que el estancamiento es el peor enemigo del progreso. Cuando me siento complaciente pienso en su constante búsqueda de superación y eso me impulsa a buscar mi próxima meta, mi próximo desafío. Y hablemos de su activismo y su compromiso con causas sociales. Kerem Bürsin no es solo un actor, sino una persona que utiliza su plataforma para generar un impacto positivo. Ha alzado su voz por temas importantes, mostrando una preocupación genuina por el mundo que lo rodea. Esto me demuestra que el éxito verdadero no es solo la realización personal, sino también la contribución a algo más grande que uno mismo. Verlo usar su influencia para promover el cambio me inspira a ser más consciente de mi entorno, a informarme sobre los problemas que afectan a nuestra sociedad y a buscar maneras de aportar mi grano de arena, por pequeño que sea. Me enseña que todos tenemos la capacidad de hacer una diferencia y que no debemos subestimar el poder de nuestras acciones. Ahora, ¿cómo se traduce todo esto en mi secreto de motivación personal? Es una combinación de admiración, de identificación y de aplicación práctica. Cuando me siento desmotivado, recurro a su ejemplo. Me pregunto, ¿qué haría Kerem en esta situación? Esta pregunta no es para imitarlo directamente, sino para recordarme los principios que él encarna: la perseverancia, la ética de trabajo, la humildad, la pasión por el aprendizaje y el compromiso social. Es como tener un mentor invisible que me guía y me impulsa. Por ejemplo, si estoy trabajando en un proyecto que se vuelve tedioso o que presenta dificultades inesperadas, me recuerdo las horas que sé que él dedica a cada uno de sus roles. Eso me ayuda a superar la pereza y a concentrarme en la tarea. Si me siento abrumado por la cantidad de cosas que tengo que hacer, pienso en su capacidad para gestionar múltiples proyectos y responsabilidades, y eso me da la perspectiva para organizar mi tiempo y priorizar. Además, su optimismo contagioso es algo que intento emular. Incluso en momentos difíciles, Kerem parece mantener una actitud positiva y esperanzadora. Esto es crucial, porque la negatividad puede ser un veneno para la motivación. Cuando me encuentro atrapado en pensamientos negativos, busco inspiración en su forma de ver la vida, buscando el lado bueno de las cosas y confiando en que los obstáculos son temporales. También he aprendido de él la importancia de la autodisciplina. No se trata de hacer las cosas porque me obligan, sino de hacerlo porque he decidido que son importantes para mi crecimiento. Ver la disciplina con la que él aborda su carrera me ha llevado a ser más riguroso con mis propios hábitos y rutinas. Y finalmente su autenticidad. Kerem Bürsin se muestra como es con sus virtudes y sus imperfecciones. No intenta ser alguien que no es. Esta autenticidad me inspira a ser fiel a mí mismo, a no tener miedo de mostrar mi verdadero yo y a valorar la individualidad. En un mundo que a menudo nos empuja a encajar, su ejemplo me recuerda la importancia de destacar y de ser único. En resumen, Kerem Bürsin no es solo una figura pública que admiro, sino una fuente de inspiración constante que me ha ayudado a definir y a mantener mi motivación. Su camino me enseña que los sueños son alcanzables con trabajo duro, que los fracasos son escalones hacia el éxito, que la humildad es un valor inquebrantable y que el aprendizaje y el crecimiento personal son un viaje de toda la vida. Su pasión, su resiliencia y su autenticidad son faros que iluminan mi propio camino, recordándome siempre el potencial que todos llevamos dentro. Es un recordatorio viviente de que si nos atrevemos a soñar en grande y trabajamos incansablemente para ello, podemos lograr cosas extraordinarias. Me ha enseñado a abrazar los desafíos con una sonrisa, a aprender de cada experiencia y a nunca dejar de creer en mí mismo. Y lo más importante, me ha mostrado que el verdadero éxito radica en ser una buena persona y en contribuir positivamente al mundo. Y hasta aquí llegamos por hoy, mis queridos amigos. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Hemos desgranado paso a paso por qué Kerem Bürsin se ha convertido en mi inspiración definitiva y en mi secreto de motivación, desde su inquebrantable resiliencia y su ejemplar ética de trabajo hasta su humildad, su sed de aprendizaje y su compromiso con causas importantes. Espero que, al igual que a mí, su ejemplo les sirva de impulso para perseguir sus propios sueños con pasión y determinación.
Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Su presencia aquí y su tie. Pues su energía son increíblemente valiosos para mí. Me encantaría saber qué piensan sobre esto. ¿Tienen ustedes también alguna figura que los inspire de esta manera? ¿Qué aspectos de la vida de Kerem Bürsin admiran más? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos e interactuar con ustedes. Sus opiniones son un motor para seguir creando contenido. Y si este vídeo les ha gustado, les ha aportado algo y quieren que sigamos explorando temas que nos inspiren y nos motiven, les pido de corazón que dejen un gran me gusta, que lo compartan con sus amigos y familiares para que esta comunidad siga creciendo, y por supuesto que si aún no lo han hecho, le den clic al botón de suscribirse. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan brillando.